Soy Felisa Pérez, la vicepresidenta de Riot. Les doy la bienvenida a este quinto día del 22º Seminario de Iberoamericano sobre Drogas y Cooperación de la Riot. Una de las oportunidades que tiene Riot a través de sus organizaciones es poder hacer un análisis próximo a las realidades de los diferentes territorios y búsqueda de soluciones conjuntas, como podrán ver esta tarde en esta primera mesa. Esto lo hacemos a través de una estructura que nos hemos dotado, que son los nodos. Nodo andino, nodo Centroamérica, México y el Caribe, nodo España y nodo sur. El título de la primera mesa de esta tarde será Análisis regional desde la sociedad civil de la realidad y de las respuestas ofrecidas. La sesión será, recordarles que sobre todo la sesión será grabada y compartida en el YouTube de Riot y posteriormente será subida a la plataforma virtual de Riot. Las presentaciones también serán compartidas en la plataforma virtual. Les recordamos que las sesiones son independientes y la inscripción es específica para cada sesión. Cuando acabe esta sesión también saldrá unas preguntitas que tendrán una encuesta que tendrán que contestar. Además de la sesión de este jueves, nos queda la próxima del día 24 de noviembre con la presentación de la 7ª edición de las buenas prácticas de la Riot y la clausura del seminario donde hablaremos del COVID-19 en el ámbito de las drogas y las adicciones. Y tendremos la oportunidad y el honor de que nos acompañe el nuevo delegado del Gobierno para el Plan Nacional de Drogas de España, don José Ramón Villalbín. Sin más, les paso la palabra. Sin más, les damos la palabra. Le paso la palabra a la moderadora de la mesa, doña María Mercedes Dueñas Tobón, jefa del área de prevención de consumo de drogas de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de Colombia, y ha formado parte, decirles que también ha formado parte del comité científico de nuestro seminario. Cuando quieras, María Mercedes. Muchas gracias, Felisa. Gracias a todas las personas que nos acompañan hoy desde los distintos lugares de las Américas, de España, y por supuesto a los ponentes que nos van a presentar sus conocimientos y sus reflexiones en este tema tan interesante. Como decía Felisa, yo soy María Mercedes Dueñas. Los saludo desde la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia. Agradezco a la Riot por la oportunidad para poder compartir con todos ustedes. Esta mesa de trabajo se enfocará principalmente en realizar un análisis regional desde la sociedad civil de la realidad actual y las respuestas ofrecidas. Tendremos la oportunidad de escuchar los resultados de las discusiones de cada uno de los 4 nodos regionales de la Riot, del nodo andino, el nodo de Centroamérica, México y Caribe, el nodo sur y el nodo en España. Cada uno de los 4 voceros de los nodos tendrá máximo de 12 minutos para su presentación. Al final de la sesión, contaremos con 5 minutos para preguntas que podrán realizarlas a través del chat. Por lo tanto, no hace falta que levanten la mano. Las preguntas que no puedan ser respondidas al final o en esta sesión se pasarán a los panelistas para dar respuesta más adelante y se incluirán en la memoria del encuentro. Proceder entonces a exponer brevemente los perfiles y los ponentes y a introducir las temáticas que se van a presentar. La primera presentación estará a cargo de 2 personas, Evelyn Giralde Genti y Victoria Eugenia Correa, quien nos presentarán el análisis regional desde el nodo andino de la Riot. Evelyn Giralde Genti es la actual presidenta de la Fundación Venezuela Libre de Drogas, entidad socia de la Riot. Evelyn es psicopedagoga, cuenta con estudios de posgrado en educación preventiva integral en materia de drogas. Y por su parte, Victoria Eugenia Correa es la directora ejecutiva de la Corporación Caminos de Cali, Colombia, entidad socia de la Riot, en la que coordina esta comisión de trabajo de cooperación de la Riot. Victoria es administradora de ESAS con estudios en gerencia de proyectos, gerencia integral de organizaciones sin ánimo de lucro, intervención social en drogas e igualdad de género.
En esta sesión, Evely y Victoria nos presentan una ponencia titulada Desafíos organizacionales en tiempos de pandemia, con el análisis desde la sociedad civil de la actual realidad en los países del nodo andino, es decir, Colombia, Perú y Venezuela, y las respuestas ofrecidas en la actual situación, tanto por parte de la sociedad civil como por las instituciones. Entonces, sin más, te doy la palabra, Evelyn, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos entonces con el nodo andino. Para nosotros en el nodo fue muy importante ya va, que pasó lo que les había indicado que me pasó la última vez. Pero bueno, lo haré desde aquí. Para nosotros en el nodo andino fue muy importante concentrarnos desde el interior de nuestras organizaciones porque sentíamos que el COVID había impactado de una manera significativa a muchas organizaciones del sector y sin embargo las que estábamos participando desde la RIOT mostramos que los desafíos podíamos superarlos, ¿no? Y de alguna manera empezamos a interesarnos en cuáles habían sido los escenarios que se habían utilizado y que habían permitido que las organizaciones pertenecientes a nuestra organización estuvieran avanzando. Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue trabajar desde el clima organizacional, desde el personal que forma parte de las organizaciones y su bienestar, que es por supuesto, el capital más importante, desde el entorno de los miembros del equipo y desde la sostenibilidad y la responsabilidad de sus líderes. Voy en el tiempo que me corresponde, que no es un tiempo largo, pero lo vamos a utilizar en una forma prudente, hablar de lo que trabajamos desde el clima organizacional y desde el personal. Nosotros empezamos a explorar cuáles habían sido las prácticas exitosas, de alguna manera, por supuesto, nos servían para compartirlas y para poder también replicarlas. Y encontramos, y esto, insisto, es un trabajo que se hizo desde las organizaciones que pertenecemos y hacemos vida en la RIOT y estamos unidas desde el nodo andino. Organizaciones que, bueno, están en Colombia, Corporación Caminos, Corporación Surgir, Corporación Viviendo, Hogares Claré, Niños de Papel, en Perú CEPESJU y en Venezuela, Venezuela Libre de Drogas. Ahí encontramos que desde el clima organizacional se había considerado como una buena práctica el que inmediatamente la creatividad formó parte de una respuesta. Yo creo que todas las organizaciones de nuestro sector estamos acostumbrados a la creatividad y a reinventarnos en forma permanente. En relación a la redistribución de funciones y responsabilidades, esto se activó rápidamente, se implementaron las metodologías del teletrabajo, todos comenzamos a tomar entrenamiento de cómo se aplica esta metodología en una forma efectiva, se flexibilizaron las normas y los horarios y no dejamos de tomar en cuenta lo importante que eran los trabajos en base comunitaria y desde allí se comenzaron a crear nuevas formas de conexión, siendo muy interesante que el WhatsApp fue una forma de conexión que se mantuvo y que se sigue manteniendo. Las actividades virtuales para mantener a los equipos y también para mantener las acciones en campo, tanto recreativas y culturales, se virtualizaron y eso también fue un éxito. Y las comunicaciones motivacionales, porque encontramos que las direcciones y las juntas directivas de nuestras organizaciones asumieron retos y compromisos. Allí surgieron entonces desafíos, no todo eran buenas prácticas, también teníamos como una serie de inquietudes que buscábamos solventar. Primero encontramos que queríamos evitar caer en ese asistencialismo y monotonía, que de alguna manera debíamos fortalecer las capacidades de uso de plataforma porque muchas de nuestras organizaciones no estaban preparadas y no estaban inscritas ni suscritas a muchas de estas plataformas, solamente tenían los beneficios gratuitos que eran muy cortos y no nos permitían hacer trabajos muy extendidos. Que era importante vincular al equipo en actividades virtuales en países donde el Internet constituye un reto y en países donde además la luz muchas veces constituye un reto. Identificar la realidad de cada localidad, indudablemente, aunque nosotros estuviéramos en un país, cada comunidad, cada localidad era un desafío diferente. Teníamos que adaptar también las funciones de nuestros operadores comunitarios al contexto de teletrabajo y si ya nosotros como organización teníamos los propios desafíos
que ya les mencioné comunicaciones, imagínense los operadores. Mantener la motivación de los colaboradores hacia las nuevas formas de trabajo también era importante y sigue siendo importante. Y los ajustes para el retorno exitoso, o sea, cómo volveríamos a esa famosa normalidad que todo el tiempo nos están repitiendo a la cual tenemos que llegar. Nosotros qué hicimos, además de identificar este trabajo en forma conjunta entre todas nuestras organizaciones, preparamos una encuesta donde logramos que participaran 110 colaboradores de las diferentes entidades, encuesta que nos permitió desde las organizaciones que hacemos vida en la RIOT explorar un poco más objetivamente, no desde nuestra percepción o de nuestros directores que colaboraron con el primer trabajo de exploración, de buenas prácticas, de desafío, sino que también hiciéramos un estudio desde todo su equipo, tanto el equipo directivo, tanto el equipo administrativo como el equipo operativo. Allí que encontramos, bueno, esto describe un poco las organizaciones que participaron, son las del Nodo Andino y el número de colaboradores de cada organización que estuvieron presentes en el complemento de esta encuesta. Allí encontramos en relación al clima organizacional, cuando se les preguntaba si la organización les había brindado opciones para realizar su trabajo, que el resultado se mantuvo básicamente explicado que sí les habían dado las oportunidades para trabajar desde la casa y hacer teletrabajo. Y que segundo, lo acompañaba el trabajo desde casa y el teletrabajo. Y yo creo que eso es importante destacarlo, porque el teletrabajo no es simplemente me quedo en mi casa, no. El teletrabajo es una metodología y todas nuestras organizaciones lo entendieron rápidamente y se comprometieron a aprender de ella y a formarse en su entrenamiento. Otra pregunta que hicimos es si la organización había realizado reuniones presenciales o virtuales y bueno, como verán, casi el 100% indicaba que sí, que ese trabajo permanente siguió activo. Y la última pregunta en relación al clima organizacional, le preguntábamos que si las decisiones del equipo directivo que se tomaron en su momento las consideraban como adecuadas. Y nuevamente encontramos que casi un 100% se vio acompañado de sus equipos directivos, de sus directores y de sus juntas directivas. Al final, ¿qué reflexiones pudimos llegar en el clima organizacional? Que cada organización enfrenta desafíos diferentes, claro que sí, todas tenemos, diríamos, retos muy diferentes, pero que al final nosotros estábamos acostumbrados de alguna forma a luchar para esa sobrevivencia que nos permitía reinventarnos y hacer uso de los recursos que tenemos a mano para no dejar nuestra misión, porque hay un compromiso fuerte en las organizaciones de orden social y hay realmente unas alma mater que están bien abocadas a la causa. Los consejos directivos, obviamente es muy importante que consigan el equilibrio alentando a la dirección a una amplia reevaluación estratégica, lo cual implica una revisión general de las operaciones de la organización. Es importante tener visión ya que se van a abrir nuevas oportunidades. Nosotros veíamos como que dentro de todos estos cambios hay nuevas oportunidades y nuevos espacios que no podemos dejar de explorar y que no podemos dejar de aprovechar. Y por último, en relación al clima organizacional, también nos vimos reflexionando sobre la velocidad. Hemos escuchado infinidad de veces que hay que ser rápidos, que en tiempos de adversidad no podemos detenernos, sino que tenemos que ser ágiles y flexibles para tomar decisiones. Y eso realmente es algo que estamos considerando en este momento. La resiliencia, creo que es palabra que hemos escuchado permanentemente, es una nueva habilidad que tendrá que desarrollarse y quedarse en nuestras organizaciones. La comunicación continua en los consejos directivos y los equipos de gestión es fundamental y las organizaciones necesitan un modelo operativo de crisis que pueda escalarse y adaptarse a medida que los problemas y oportunidades aparecen con un equipo que desarrolla estrategias que permitan enfrentar los diferentes escenarios. De allí, bueno, pasamos a la siguiente área, que era desde el personal, desde los colaboradores, y entonces empezamos a ver prácticas exitosas como la facilidad para participar en cantidad de webinars que comenzaron a darse y que contribuyeron con la profesionalización de nuestra gente, las capacitaciones a los operadores comunitarios para el abordaje virtual o telefónico, que lo dimos en forma inmediata y que dio buenas respuestas, reuniones con regularidad, así fueran comunicaciones por WhatsApp, que mantenían al equipo motivado, comprometido y que bajaba esos niveles de angustia sobre qué va a pasar. Va a pasar que seguimos adelante, pero seguimos reinventándonos.
que hubo gestiones con empresas privadas muy interesantes porque se ocuparon de suministrarle a nuestras organizaciones material de bioseguridad y otros, que se flexibilizaron las normas, que implementamos campañas. Un minutico. Gracias. Campañas de comunicación interna y que los miembros del equipo contagiados, a quienes, bueno, tuvimos que darles un soporte permanente, estuvo allí. ¿Cuáles eran los desafíos? Bueno, mantener el teletrabajo en estos momentos, buscar buenas prácticas, que es lo que estábamos haciendo para también tomarlas, organizar bien los protocolos de bioseguridad, controlar todo este teletrabajo. Y esto nos llevó otra vez a nuestra encuesta, donde preguntábamos si se siente que se ha podido organizar. Ya aquí empezamos a nivel individual del colaborador. Fíjense que en el clima logramos a través de todo un equipo y un esfuerzo que todo se mantuviera muy arriba. Sin embargo, cuando íbamos a la parte de los colaboradores, veíamos que habían diferencias. De todas maneras, esta presentación la vamos a compartir, la pueden revisar y siempre estamos aquí en disposición para intercambiar opiniones. Preguntamos si la institución había organizado actividades para fomentar la unión. Miren, la mayoría sí las estaba organizando, y eso era importante porque nos estábamos ocupando de nuestra gente y de darle un soporte desde lo emocional y trabajar con ellos también el desarrollo de la resiliencia individual. Y durante la pandemia, sus horas laborales han sido menores o mayores. Bueno, si pudiéramos hacer una reflexión más, vemos que al final en la directiva, las juntas directivas tuvieron que dedicarle mucho más tiempo. Sin embargo, a nivel de lo administrativo, lo operativo, la mayoría sentía que estaban manteniendo el mismo tiempo. Es decir, que de alguna forma todos los cuadros organizacionales se activaron, pero los que tuvieron que darle más fuerza fueron a los responsables de las propias organizaciones. Y su organización le ha brindado apoyo durante la pandemia y encontramos que todos sienten que sí. Y ya finalizando, ¿cuáles son nuestras reflexiones? Que debemos promover el debate entre los miembros del equipo, compartir perspectivas, ver modelos organizacionales comparables, debemos invertir, muy importante, en el bienestar de nuestros colaboradores, no olvidarnos que ellos como personas también son parte de todo este cambio, son parte de esta ansiedad que a veces genera la cuarentena, todo lo que nos ha tocado de alguna manera u otra vivir. La velocidad y la flexibilidad es la clave. Para nosotros la rapidez de dar respuesta ha sido clave para no perder las oportunidades y tenemos que ser flexibles y por supuesto generando equipos resilientes, que de eso ya conversé antes. Que últimas 3 reflexiones: la gestión de las relaciones institucionales entre gobiernos y reguladores. Oye, es importante, tenemos que estar en contacto para ver qué proponemos nosotros y qué permiten ellos y de manera de negociar. Algunos cambios adaptados durante la crisis van a volverse permanentes. El Consejo Directivo debe supervisarlos y ver las implicaciones y generar propósitos sobre ello. Y hay que mantener un diálogo continuo y abierto con todos los beneficiarios. Le doy la palabra a Vicky para que siga con los 2 componentes que trabajamos. Gracias. Gracias, Evelyn. Por favor, ¿dejas de compartir la pantalla? Ok. Bueno, yo voy a continuar con los otros 2 puntos de manera rápida. Uno de los puntos es el personal de nuestras organizaciones y su bienestar. ¿No es cierto? Como lo mencionaba ya Evelyn, el trabajador, o sea, no es solo el trabajador como persona, sino también todo su grupo familiar, que también hace parte, viene siendo parte de un activo importante de las organizaciones. Bueno, las organizaciones como lo comentaba también Evelyn, han hecho como unas prácticas exitosas frente a sus actividades y frente a cómo poder cómo poder enfrentar este tema de la pandemia. Primero, capacitación, han hecho capacitaciones de entrevista motivacional al equipo de operadores comunitarios. Hay una comunicación constante con los diferentes webinars que ofrecen, como lo mencionaba. Se ha gestionado con la empresa privada donaciones para sus colaboradores de mercados. Se ha hecho una comunicación constante con ellos. Inclusive hay algunos que han creado una línea de ayuda psicológica para sus empleados y han implementado una estrategia de Me Cuido por Ti. Bueno, ¿cuáles son los grandes desafíos que manejan las organizaciones en este tema con el personal? Primero es mantener el trabajo desde casa o teletrabajo durante todo el tiempo de la pandemia, lograr la continuidad de las donaciones de alimentos, cambiar de manera exitosa las normas de confinamiento, es combinar lo que dicen los entes gubernamentales con lo que realmente la organización necesita para poder alcanzar sus metas.
También tener un autocontrol de horarios de trabajo, o sea, doble trabajo versus quienes algunos se tienden a relajar un poco más, o sea, es mantener el ritmo en este momento, fortalecer el programa de bienestar laboral y mantener el control de las condiciones de salud, motivación para la realización de las funciones que se ha transmitido a los usuarios. En la encuesta de nosotros es si había podido tener un equilibrio entre lo que su familia y con su trabajo. La mayoría respondió que sí, que han tenido un equilibrio en ese aspecto. Si la institución ha organizado actividades virtuales para mantener unidos a este equipo de trabajo, si lo han realizado bingos, juegos de amigos secretos, han hecho cursos de culinaria. Realmente el tema del WhatsApp, la red social WhatsApp se formó y ha creado lo que es de pronto estrechar un poco más la comunicación entre todos los miembros de la organización. También, ¿cuáles han sido? Si han sido mayores, iguales. Bueno, el otro punto que nosotros nos pusimos a analizar al interior del nodo es desde la sostenibilidad. Entonces, en la sostenibilidad que han hecho las organizaciones es fortalecer su red de recursos en la comunidad y los vínculos, trabajar articuladamente con otras organizaciones, incrementar el tema de la visibilidad del trabajo que hace cada organización en redes sociales, desarrollar nuevas estrategias virtuales para ofrecer apoyo a la comunidad y desarrollar nuevas estrategias de contenidos digitales. Aquí en esto que preguntamos cuáles son las acciones que ha realizado su institución para lograr la sostenibilidad. Las mayores respuestas las tuvimos en disminuir salario, hacer una redistribución de funciones, de pronto modificación de horarios, ¿no es cierto? Entonces, eso fue. ¿Cuáles fueron como los nuevos proyectos que han hecho las organizaciones durante este tiempo? El tema de la atención virtual a través de telemedicina, teleconsulta o teleorientación, diplomados, cursos virtuales, recibir todo tipo de usuarios, campañas informativas en redes sociales, donde estaban involucrados los parceros, la gestión de recibir donaciones, talleres de orientación a nivel empresarial y desarrollo de la resiliencia, como lo comentaba ahorita mi compañera, proyecto para el cuidado emocional de docentes, apertura de nuevos servicios a los ya existentes, creación de un equipo de ventas, diseño de procedimientos y protocolos para la atención en telesalud, innovación en las escuelas de familia y proyecto de cuidado emocional. También les preguntamos a los colaboradores que ellos por favor nos mencionaran cuáles son las ideas de sostenibilidad o qué ideas tenían para poderle darle apoyo a su organización para poder tener el tema de la sostenibilidad y poder generar nuevos ingresos en este momento de pandemia. Entonces, algunos contestaron que vender insumos de higiene y aseo de bioseguridad, lo del alcohol, los tapabocas, el gel antibacterial, realizar actividades virtuales en telemedicina. Aquí es importante mencionar que hay unas organizaciones que ya lo han hecho, pero hay otras que no lo han hecho. Entonces, aquí es la información de todas las organizaciones. Talleres productivos virtuales, promoción de la página web del emprendimiento de los pacientes de una unidad, promocionar actividades o espacios para fortalecer la salud mental de los trabajadores, promocionar la capacitación para psicólogos, para optimizar su uso en instituciones educativas y clínicas y propuesta de prevención virtuales. También presentación de nuevos proyectos, solicitaciones, activar lo que es un plan padrino, más publicidad referente a lo que su organización hace y recibir donaciones, ampliar el portafolio de contratación con EPS. Bueno, esto de pronto este tema es muy de Colombia. Convenios con nuevos entes para el funcionamiento en áreas escolares, familiares, continuar con estrategias de motivación dirigidas al personal y buscar consultorías remotas. Ya como para terminar, y perdone que haya sido así un poco rápida, pero es tema del tiempo, tenemos 3 grandes conclusiones. En un ambiente tan cambiante como el actual, la comunicación es clave para entender a los equipos. Hay que conocerlos, hay que preguntar cuáles son sus sueños para poder ayudarlos a que los puedan cumplir. Además, finalmente, viene siendo que el equipo de trabajo de nosotros, de cada una de nuestras organizaciones, hace parte de nuestra familia. El personal es el gran capital organizacional, pues no solo son quienes brindan la productividad, sino que son el alma de las mismas compañías. Y las organizaciones de la sociedad civil tienen estructuras
no rígidas, lo cual permite adaptarnos de una manera muy sencilla a las circunstancias y a las demandas que día a día se nos están haciendo, lo que hace que nos seamos ágiles en tomar las decisiones y en la ejecución de dar respuesta y en la ejecución de las iniciativas para continuar. Gracias. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a Evely por su presentación. Excelente esos resultados de esos estudios. Vamos a continuar con el análisis regional desde el nodo Centroamérica, México y Caribe de la RIOT, a cargo de Raidiris Cruz Sánchez. Ella es psicóloga, actual directora de la sede Santiago de Casa Abierta en República Dominicana, entidad socia de la RIOT. Raidiris es gestora de programas de prevención, género, derechos humanos, cultura de paz, participación e incidencia política. Además, ha apoyado técnicamente en iniciativas legislativas y políticas públicas vinculadas con la garantía de los derechos de niñez, adolescencia, juventudes y mujeres. En la RIOT es miembro de su junta directiva y coordinadora del nodo Centroamérica, México y Caribe, que incluye a Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana. La ponencia que presenta Raidiris ahora lleva por título Nodo Centroamérica, México y Caribe, compartiendo análisis de la realidad del ámbito de las drogas y las adicciones y las respuestas ofrecidas en tiempos de COVID. En la actual explicará el proceso de acompañamiento realizado por las organizaciones sociales de la región en esta actual coyuntura, prestando especial atención a los consumos de drogas, a las respuestas institucionales y a los desafíos presentados por la COVID-19. Gracias, Raidiris, por compartir con nosotros esta información tan importante. Adelante con la exposición. Bueno, saludos a todas las personas que tras las ventanas digitales nos están acompañando en esta jornada. Muy grato ser parte de esta mesa virtual de nodos, de reflexión, de análisis, del compartir que construye experiencias y saberes. Deseamos de verdad que cada persona que nos acompaña en este seminario disfrute de salud en todas sus dimensiones ante este tiempo que transitamos en este 2020, que nos ha pedido mucho, que nos ha obligado a hacer cosas, que nos ha obligado a reinventarnos como prioridad y como parte de esto virtualizar esta rica experiencia presencial del seminario que ahora como oportunidad abre ventanas a más personas y colectivos. De verdad, gracias por la compañía. Pues vamos a compartir en la mañana de hoy lo que ha sido el resultado de este trabajo del Nodo Centroamérica, México y Caribe, que está integrado por 4 países y por 5 organizaciones. Costa Rica tiene la organización Asociación Costarricense para el Estudio e Intervención en Droga, ACEID. En México, la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas, la FLAT, y la Comunidad Terapéutica CURE. En Panamá, Cruz Blanca Panameña, y en República Dominicana, Casa Abierta. Los insumos de esta presentación, como bien señaló María Mercedes, es un proceso arduo de trabajo que va en un periodo desde abril a septiembre de este año. Y los datos recogidos también se contrastaron con los datos e insumos obtenidos en un espacio virtual en el que compartimos con las autoridades de las oficinas de trabajo del tema de drogas de los países que integran el nodo, Costa Rica, México, Panamá y República Dominicana, en una mesa de trabajo realizada en el 2020, a quienes reiteramos las gracias tras su participación y sus aportes. La siguiente, por favor. En la próxima filmina vamos a ver el consumo de drogas en tiempo de pandemia. Los 3 elementos fundamentales que encontramos en este análisis es el aumento del consumo de drogas legales como un mecanismo de afrontamiento a la incertidumbre y al estrés del distanciamiento social, la disminución de las drogas ilícitas y, paralelo al coronavirus, la muerte por drogas legales, como en el caso de República Dominicana con las muertes por cleren. La siguiente, por favor. Y las drogas que tuvimos pre la pandemia fueron más que las drogas, el proceso de la situación del consumo de drogas, el llamado de alerta de la disminución de la edad del consumo, que no es una novedad y que lo hemos visto en otros espacios de este mismo seminario, el aumento en la prevalencia del consumo de mujeres, con énfasis
en los medicamentos y el alcohol y el auge de las drogas sintéticas. La siguiente, por favor. Pues los elementos que vamos a compartir ahora son las respuestas que encontramos de manera uniforme que han dado los gobiernos ante el COVID. Entre los elementos que encontramos es el nuevo reto al mundo que representa, el desconocimiento a la enfermedad, la reducción de los presupuestos, la coordinación acentuada, la atención y las decisiones estratégicas, la restricción de la movilidad de las personas y el distanciamiento social, el impacto en la salud física y mental, la apertura de las líneas de apoyo psicológico y las nuevas formas de abordaje y la adaptación, ¿no?, a las nuevas modalidades de difusión, prevención, atención y tratamiento. La siguiente, por favor. Y entonces ahora vamos a ver de forma muy sintética, por un tema de tiempo, la respuesta institucional de cada una de nuestras organizaciones del nodo. En el caso de ACEID, el uso de las plataformas existentes y la tecnología mediática, el trabajo de diálogo con la población, los espacios educativos y la incidencia. La siguiente, por favor. En la próxima vamos a encontrar la respuesta de CURE, que hay una diversidad en el nodo, ACEID más dedicada a todo el tema de investigación. CURE es una comunidad terapéutica que ha trabajado manuales para las medidas de bioseguridad, ha estado haciendo difusión, desarrollo de capacidades, ha tenido que invertir de sus propios recursos para el cuidado de las personas residentes y del personal y ha necesitado reorganizar sus espacios y construir nuevas áreas en este tiempo de COVID. La siguiente, por favor. Cruz Blanca Panameña, muy similar a Casa Abierta, porque trabajamos todo el tema de prevención y atención ambulatoria, ha tenido que reinventar sus programas a la virtualidad, realizar teletrabajo y bajo las plataformas digitales ofrecer el servicio a pacientes, grupos e instituciones y realizar la prevención digital. La siguiente, por favor. Sí, y Casa Abierta, pues mediante el uso de las nuevas tecnologías, ha organizado una actividad en los ámbitos que recoge su mandato institucional, también realizando teletrabajo y desarrollando acompañamiento psicológico y educativo, contención emocional comunitaria, promoción de prácticas de estilos de vida saludables. Ha creado una campaña para enfrentar el COVID-19, me quedo en casa y practico habilidades para la vida. Ha realizado alianzas estratégicas para la difusión de esas prácticas y ha estado, por supuesto, siempre haciendo incidencia pública. La próxima, por favor. Entonces, en tema de drogas, el análisis que hicimos fueron encontrar aciertos y encontrar retos. Como aciertos, elementos interesantes han sido la recuperación de espacios comunitarios, los espacios libres de humo, el reconocimiento de la perspectiva de salud en el tema de adicciones, los programas sociales a favor de los factores de protección, los programas de prevención basados en evidencia científica. Por favor, la siguiente. El incremento de las organizaciones de la sociedad civil para el tema de bienestar emocional y atención a adicciones, el desarrollo de capacidades en doble vía, lo que ha hecho las autoridades en beneficio de y lo que hemos hecho las organizaciones apostando sobre todo a profesionales de la salud y a profesionales del área del sistema educativo, la coordinación interinstitucional y la sinergia de la sociedad civil. La siguiente, por favor. Y otros retos más, encontramos ahora el compartir de los retos que hemos identificado. Entre los hallazgos están que las estrategias sostenibles realmente no sean modificables a pesar de los cambios gubernamentales y políticos. La implementación de programas de resocialización con evidencia científica. Las autoridades con experiencia en el tema. El impacto de los recortes presupuestarios, la consolidación de redes de atención, derivación y referencia, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional, que aunque aparece en nuestros aciertos, también sigue siendo un gran reto, la adecuación de normativas que puedan aplicarse desde una perspectiva de derechos y desde el enfoque centrado en la persona, la aplicación de la disposición de no venta de alcohol a personas menores de edad. La siguiente, por favor. La inclusión social para la reducción de las vulnerabilidades, la disminución de las brechas sociales, el estigma, la discriminación,
las políticas públicas integrales centradas en las personas desde un enfoque de derechos, la mejora en la cobertura de servicios de prevención y de atención, la incorporación de los servicios de reducción de daños y la mejora en la capacidad resolutiva de instancias que ofrecen atención, así como dar continuidad a la promoción de diálogos y de debates que puedan fortalecer estrategias, intercambios y alianzas. La próxima, por favor. El abordaje del consumo de drogas a edades tempranas, un reto muy importante y que lo hemos visto también en la parte del inicio de este proceso, estrategias que puedan mitigar el impacto sanitario, social, educativo, económico, recreativo de la pandemia, el impacto en el tema de drogas y sus factores asociados, la protección sobre todo con énfasis en niñez y adolescencia, cuya vulnerabilidad se incrementa aún más por las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia. Las tendencias en el consumo de drogas, cómo colocar la investigación a favor de las políticas y programas. El cambio en el consumo de drogas desde una perspectiva de género nos sigue retando el abordaje en el consumo a las mujeres y lo hemos visto en diferentes momentos de este seminario. La transversalidad de los derechos humanos, género y desarrollo con inclusión social. Y queremos cerrar con un gran reto que consideramos de suma relevancia: las voluntades políticas respondiendo a los desafíos de las políticas de drogas, que puedan ser generadoras de escenarios favorables para la promoción de factores protectores durante y post-COVID, que puedan ofrecer soluciones alternativas y creativas y que realmente inviertan para la implementación de políticas públicas integrales, equilibradas, multidisciplinarias, centradas en las personas desde una perspectiva de derechos y de géneros, para que real y efectivamente sea posible ir cancelando tantas deudas sociales que tienen nuestros países. Que continúen la creatividad, que continúen las estrategias y que activemos nuestro optimismo activo. Muchas gracias. Y nos colocamos a la orden al cierre de este compartir para cualquier pregunta, inquietud y por supuesto esta presentación también estará subida con todas las demás que se van a colocar en este seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Raidiris, de verdad por tu excelente presentación. Antes de dar paso a la tercera ponencia, quiero aprovechar y saludar a las personas que desde el chat se están haciendo presentes, desde la Universidad de Tolima en Colombia, desde Lima, Perú, desde México, desde Aravena de Chile, de Costa Rica. Muchas gracias de verdad por tener tantas personas interesadas en este tema. Bueno, vamos a dar paso a la tercera presentación sobre el análisis regional desde el Nodo España. Esta presentación estará a cargo de Elena Presencio Serrano, directora general de la Asociación Proyecto Hombre de España. Elena es licenciada en Derecho con máster en Administración y Dirección de Fundaciones y otras entidades no lucrativas, en donde también es profesora en el módulo sobre legislación de asociaciones. Es además coordinadora de la asignatura del Marco Legal y Social de Adicciones, del Máster en Adicciones Perspectiva Biopsicosocial, organizado conjuntamente por la Universidad de Oviedo y la Asociación Proyecto Hombre. En su ponencia, Elena nos va a hacer el análisis regional de la situación actual del sector de las drogas y las adicciones en España, tanto a nivel general como a partir del trabajo realizado por el Nodo España, del cual ella es miembro, en la coyuntura originada por la COVID-19. Adelante, Elena, qué gusto escucharte. Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la oportunidad de comentar aquí el consenso que ha habido entre las organizaciones de
españolas sobre el tema que nos han propuesto para este seminario, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo que hemos hecho fundamentalmente desde el Nodo España es lanzar algunas ideas fuerza que nos parecían fundamentales en esta crisis y también darnos las respuestas que podemos a las preguntas, incluso plantear algunas de ellas, ¿no? Como decía, en las ideas fuerzas no hemos querido hablar con datos vinculados a nuestras propias organizaciones, sino con datos vinculados a instancias europeas y españolas que han publicado informes y que creemos que están alineados con la reflexión y con lo que hemos planteado dentro del nodo, ¿no? La idea principal, una de las ideas principales, es que las personas con problemas de adicciones, aparte de ser un colectivo especialmente vulnerable por sí mismo, es especialmente vulnerable ante la pandemia, ¿no? Ante la crisis. Y esto no lo decimos solo nosotros, lo dice también un informe que se hizo en el Observatorio Europeo con motivo de las implicaciones del COVID, que se hizo a principio de la pandemia y que habla de que pueden estar expuestos las personas con problemas de adicciones a riesgos adicionales, ¿no? También se plantea que son un colectivo vulnerable en casos como, por ejemplo, temas de opiáceos, ¿no? Donde ya tienen trayectorias de salud muy deterioradas, donde además tienen vidas desestructuradas, lo cual supone que tanto lo que es el consumo como su pertenencia a comunidades marginadas y estigmatización puede hacer que sean más vulnerables ante esta pandemia, ¿no? que se destacaba así. Decir también que un colectivo, bueno, también en el tema de opioides hablaban de algunas cuestiones especialmente vinculadas a la salud, como son temas pulmonares, como son temas, todo lo que se refiere a reducción del riesgo, que hay muchos programas vinculados a este tipo de consumos, que había una especial preocupación, como el que también, aparte del observatorio, compartimos las organizaciones, ¿no? Donde también consideramos que hay una especial vulnerabilidad en el colectivo de las mujeres, ¿no? Las mujeres con problemas de adicciones ya sufren de por sí las discriminaciones, la vulnerabilidad por ser mujer, más que colectivo masculino, y en este caso también se encuentran especialmente vulnerables, ¿no? Tienen más dependencia económica. Aquí voy a permitirme, porque además lo comenté también con el grupo del nodo, dar datos que tenemos desde el observatorio que hemos hecho la Asociación Proyecto Hombre, que es un observatorio extraordinario con 7 años de trabajo, con 7 años consecutivos, donde hay datos en relación al tema de las mujeres, ¿no? Que están más desempleadas que ellos cuando llegan a los centros. En caso de las mujeres están un 72% de desempleadas frente al 60% de los hombres. Estamos hablando de que ellas tienen viven en mayor medida de ayudas externas, son más dependientes, vienen con más cargas familiares, el 11% tienen hijos a su cargo, frente a los hombres que solo tiene un 1%. Padecen problemas de salud crónico que interfieren en su vida cotidiana, ¿no? Un 38% de ellas y un 29% de ellos. Y en el ámbito, por ejemplo, tan clave como es el de problemas de trastornos y de salud mental, estaríamos hablando que en cuestiones como, por ejemplo, intentos de suicidio duplican en el caso de las mujeres al de los hombres. Ellos tienen un 20 y ellas un 38, ¿no? Y en el caso de los abusos, pues yo creo que es tanto violencia, abusos sexuales, físicos, sobre todo en el abuso físico duplican, y en los abusos sexuales hablaríamos de un 4% en los hombres y un 30% en las mujeres, ¿no? Lo que hablaba de los hijos a su cargo, pero todos somos conscientes de esta situación en el día a día y más con esta crisis. En el ámbito de las prisiones también es el Observatorio Europeo el que habla de alta prevalencia de consumo de drogas y enfermedades infecciosas dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Y los establece como un centro de especial riesgo y vulnerabilidad que desde el colectivo que estamos trabajando en prisiones también compartimos, ¿no? En cuanto al impacto del COVID, ¿qué nos hemos encontrado, ¿no? Pues nos hemos encontrado en nuestros servicios y en nuestros programas, y esto también lo dice el Observatorio Europeo, con bloqueos nacionales, con que hay una menor disponibilidad y provisión de servicios de tratamiento y reducción del daño en los países europeos, ¿no?
Esto es algo que también se ha sentido en España, ¿no? Y los retos y los desafíos con escasez de personal, con dificultades en el acceso de equipos de protección personal, con personas, pacientes infectados, pues todo este tipo de cuestiones también lo hemos vivido en los centros durante el confinamiento, ¿no? Disculpad, pero es que no pasa, se ha quedado atascada, sí. ¿Cómo han sido los equipos? Los equipos durante este confinamiento se han mantenido atendiendo los centros residenciales para los más vulnerables, adecuándolos a todas las medidas necesarias y también ha habido una parte importante que se ha dedicado al ámbito del teletrabajo, ¿no? Todos hemos tenido ambas opciones a la hora de trabajar. Hay que decir que además el impacto durante la pandemia en España, durante el confinamiento, ha sido mínimo. Esto ha sido gracias a lo que se ha trabajado en mantener las medidas de seguridad y salvo en casos puntuales no ha habido, no ha habido una extensión de casos en nuestros centros, ¿no? En relación al tema del voluntariado, hay información del Observatorio de Voluntariado Español que dice que se ha triplicado, pero la percepción que teníamos las entidades es que ha disminuido, ¿no? Porque la situación de presencialidad ha sido menor y por tanto la de los voluntarios también, ¿no? Por parte de los usuarios, sorprendentemente nos hemos encontrado con que han mantenido en una manera muy alta los procesos, ¿no? Más de lo que hubiéramos planteado en personas con estos perfiles, ¿no? Ha habido un empoderamiento de decir, bueno, hemos sido capaces de sacar adelante nuestro proceso, nuestro tratamiento, pese a que había una crisis de estas características, ¿no? Y eso, de alguna manera, compartíamos que les ha empoderado, ¿no? También ha habido una buena respuesta por parte de las familias de los usuarios y usuarias que han sido atendidas en el proceso de tratamiento fundamentalmente de modo telemático, ¿no? Por parte de las administraciones públicas ha habido una gran variedad de respuestas y de regulaciones en función de los distintos gobiernos regionales en España, que ha sido muy significativa. Casi se podríamos decir que ha habido 17 respuestas distintas. Y lo que pedimos a las administraciones es que los servicios de adicciones sean considerados como servicios esenciales, ¿no? También decir que los equipos han dado un paso al frente, han presentado su mejor cara de vocación, de profesionalidad, que han puesto a disposición sus propios recursos telemáticos de equipos para poder continuar durante la pandemia. Y creo que esto es muy relevante, ¿no? Que también la parte telemática es fundamental porque nos ha posibilitado continuar los tratamientos, pero somos organizaciones de presencialidad, de piel, de relaciones, de vínculos, y la necesitamos para hacer buenos procesos, ¿no? Esa era también una de las conclusiones. En la actualidad nos hemos encontrado que hay un mayor impacto en la segunda ola en los casos en los equipos y en las personas atendidas, que incluso cuando hubo el confinamiento más severo en España, más complicaciones con la desescalada, protocolos, test, aislamientos, que han complejizado todo lo que sería la gestión en los centros, un mayor cansancio en los equipos y en las personas que atendemos tras la superación del confinamiento en un entorno de mayor incertidumbre y necesidad de gestión de nuevas situaciones, ¿no? Esto se nota en todos, ¿no? Vaya, disculpar, pero en relación al impacto económico, hay algunos datos, ¿no? Desde España hay un informe hecho por la consultora Deloitte que decía que el 70% de las organizaciones prevé una disminución de los ingresos en el primer semestre de 2020. Esto ya es una realidad que todos hemos sentido en nuestros carnes y además destaca que habrá un aumento de beneficiarios en el sector del ámbito del tercer sector, en las organizaciones del ámbito social, de un 31%, ¿no? La realidad que también de alguna manera queremos poner sobre la mesa es que hay una disminución de los ingresos propios de los socios, donantes, de personas en tratamiento que aportan, de un 25 y un 40% en este tiempo, y un aumento de los gastos, no solamente en el tema de medidas de seguridad, EPIs, mascarillas, pruebas diagnósticas, soporte telemático, adecuación de instalaciones, sino también en el propio personal, porque los grupos se han reducido, porque hay personas de baja, hemos tenido que desdoblar y ha supuesto un mayor esfuerzo por parte de la organización económica.
en el ámbito económico, ¿no? En el ámbito de futuro, ¿no? En el impacto económico, en el 21 hablamos de una disminución de ingresos propios y de los ingresos de las administraciones públicas previsto. Ya desde el IRPF a nivel estatal ha habido un 20% de disminución, que es una importante financiación, y se muestra inquietud y preocupación ante esto, ¿no? Los retos de futuro, que también son importantes, considerábamos que hay que tener especialmente en cuenta el alza durante el confinamiento de nuevas problemáticas, como es el uso de Internet, donde exponemos datos que se han recogido desde el ámbito del Observatorio Español, que hablaba del 68% de las personas encuestadas mayor uso de Internet y el 11% posiblemente compulsivo. Hablamos también de videojuegos, que también ha habido un alza durante el confinamiento y que consideramos que estos números que también da el Plan Nacional sobre Drogas pues nos pueden preocupar, 15 en que hayan usado empezado a usar videojuegos, y el 7,2% de personas encuestadas presentarían posibles trastornos de juego según la escala de meses. En cuanto a temas de juegos y apuestas, también desde el plan, los estudios realizados también hablan de un mayor incremento, los datos los tenéis ahí. Y también en otro tipo de retos, que era lo que nos planteábamos, era la importancia de reforzar la atención y los recursos de este colectivo vulnerable. Son personas que tienen problemas, las personas que tienen problemas de adicciones tienen asociados problemas de salud. La inserción sociolaboral nos preocupa mucho porque es una época de precariedad, que aquellas personas que tenían empleos precarios los pierden, que aquellas personas que buscan empleo van a tener problemas para encontrarlo, en especial en el colectivo de mujeres, porque como comentaba, tienen situaciones más problemáticas y más graves en todas las áreas de su vida cuando vienen a tratamiento, y su acceso es más difícil, ¿no? El acceso al tratamiento es más complicado, por eso que decíamos de hijos a su cargo, ¿no? Otro reto importante es mantener la prevención, que es la parte más débil que enseguida se resiente en épocas de crisis porque atendemos lo urgente, que son las personas en tratamiento, pero siempre se nota una disminución de ingresos y de posibilidades de hacer todo el ámbito de la prevención, y creemos que es importante destacarlo. También creemos que es importante destacar la necesidad de cooperación. También lo decía el propio Observatorio Europeo, ¿no? Que se han dado innovaciones, que se han dado relaciones interesantes, diferentes, para poder afrontar de manera conjunta y en cooperación entre instituciones gubernamentales, no gubernamentales, públicas y privadas, y que eso tiene que seguir impulsándose y dando aliento. Finalmente, perdón. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por tu excelente presentación, sobre todo ese tema de perspectiva de género que siempre es clave tenerlo en cuenta en estos análisis. Saludamos también personas que nos han saludado por el chat, también los invitamos a que hagan sus preguntas. Nos acompañan personas de Guatemala, de Panamá, de España, de Cúcuta, Colombia. Bueno, vamos a finalizar esta mesa con la presentación del análisis regional desde el Nodo Sur con dos ponentes, David Órdenes y Fabián Mesina. David Órdenes es educador y planificador social, fundador en 1985 de la Corporación La Caleta de Chile, donde ejerce como presidente actualmente. Su trayectoria está muy vinculada con la defensa y reconocimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Chile, llevando a cabo numerosos actos de incidencia política y en representación de la sociedad civil organizada de su país. En este sentido, ha sido uno de los principales impulsores para la creación de una ley de protección integral de derechos para niños, niñas y adolescentes y del movimiento Movilizándonos, como eje para una protección integral en Chile de este colectivo. Asimismo, Fabián Mesina es operador socioterapéutico por el Centro de Solidaridad de Roma, Italia, en 1988-1989. Ha ejercido la dirección de varios dispositivos ambulatorios, comunidades terapéuticas e integración social, así como la dirección del programa municipal Por Amor a la Vida de la ciudad de Mar del Plata, en Argentina.
Desde 2001 es el fundador y presidente de la Asociación Civil Posada del INTI, entidad que pertenece a FONGA, y de este modo lleva participando varios años en diversas comisiones de trabajo de la RIOT. David y Fabián nos hablarán del proceso de diálogo llevado a cabo por el Nodo Sur durante el mes de octubre de 2020 mediante 2 seminarios virtuales, en los que congregaron a varias organizaciones de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Chile y Uruguay para analizar la situación actual en dichos países y la respuesta organizada de estas organizaciones de la sociedad civil, que ha sido la verdadera garante de los derechos de las personas más vulnerables en la región. Iniciamos entonces con Fabián Mesina. El público es tuyo, Fabián. Gracias, María Mercedes. Buenas tardes a todos y todos. Es un orgullo participar del 22º seminario de la RIOT, donde las políticas de drogas y cohesión social es el concepto que nos convoca este año difícil si los hay, dado que la pandemia nos impactó a todas y todos, no solo en el ámbito de las drogas, sino en las esferas de la vida, ¿no? En todas las esferas que nos involucra. También quiero agradecer la enorme responsabilidad de junto acá al compañero David, representar a mis compañeros del Nodo Sur que han realizado un trabajo enorme y nada, realmente agradecerle. La siguiente diapositiva, por favor. Recordaba aquel marzo donde, y más a partir del relato excelente de los que estuvieron exponiendo, fue como sin querer empezar a navegar por aquellos tiempos, ¿no? Donde de alguna manera surgieron cientos de preguntas en los distintos dispositivos que las organizaciones llevamos adelante, donde había que repensar todo lo que veníamos haciendo. Fue muy importante la relación que se fue dando dentro del nodo sur. Esto es lo que quiero resaltar, ya que encontramos la posibilidad de apoyarnos, de sentirnos acompañados, y entendimos que era una práctica que se debía dar por lo particular de la circunstancia que estábamos atravesando. Comprendíamos que había mucho por contar, por compartir, y fue así que creíamos que la herramienta posible para esto tenía que ser un seminario, entendiendo a este como un vehículo importante para darle voz a las organizaciones de la red y tratar de unidos pensar alternativas para afrontar este escenario inédito y complejo que se presentaba. La siguiente, por favor. A partir de esto nos propusimos llevar adelante 2 encuentros celebrados el 2 y 9 de octubre pasado, con una fuerte representatividad de organizaciones y países y abarcando problemáticas, dilemas y soluciones que nos atraviesan. Siguiente, por favor. En el primer encuentro, ese es el segundo, me parece, ¿no? Creo que el primer encuentro se alcanzó la posibilidad de intercambiar diagnósticos e intentos de solución sobre los desafíos que enfrentan las organizaciones en la red. Es así que se expuso sobre las restricciones que el contexto actual impone, en términos económicos, sanitarios y políticos. Se discutió sobre la necesidad de reforzar la articulación entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, como así también de estas con el Estado. Un temita este, ¿no? El rol del Estado y las gestiones de gobierno en la región surgió como un punto de interés en la discusión, dado que la pandemia desnudó, visibilizó como nunca antes sus obligaciones indelegables, sus aciertos, sus ausencias. En ese sentido se propuso un ejercicio conjunto donde el eje fue la desconstrucción de los mecanismos de desigualdad y exclusión que imperan claramente en la región. Finalmente, se resaltó la necesidad de profundizar la incidencia política con que las organizaciones cuentan, tomándola esta como una herramienta de cambio a ser desarrollada e implementada en nuestro contexto regional, ¿no? La siguiente, por favor. En el segundo encuentro,
Ya los aportes orientaron a compartir experiencias concretas de intervención, donde nuevamente la capacidad de respuesta y la creatividad quedaron materializadas en cada una de estas propuestas. Siguiente. En relación con los dispositivos residenciales, se reflexionó sobre el contexto de pandemia como estresor adicional en los equipos interdisciplinarios. También sobre el impacto sobre los procesos terapéuticos, el encuadre de estos y la creciente dificultad de los escenarios laborales para los usuarios y las usuarias de tratamiento. Siguiente. En cuanto a los abordajes territoriales y ambulatorios, se compartieron experiencias de asistencia en territorio brindando cobertura de necesidades básicas. Esto nuevamente nos hace retomar la discusión sobre las obligaciones del Estado, el rol del tercer sector y la articulación que muchas veces se intenta que sea posible. Esto seguramente David lo desarrollará con mayor profundidad, pero es algo que surge y aparece en todas las reflexiones. Finalmente, se replanteó el concepto y se reflexionó sobre la brecha digital y la falta de acceso a oportunidades de vastos sectores de lo que se viene hablando en las demás presentaciones, la desigualdad que desnudó esta pandemia en cuanto a conectividad y demás. Siguiente, por favor. Hasta acá he realizado, digamos, una breve descripción de lo trabajado en los encuentros. Le doy la palabra acá a mi compañero David, quien desarrollará los conceptos con mayor profundidad en esto del concepto de las reflexiones finales. Y gracias a todos. David, un maestro que admiro, así que suerte. Vamos para adelante. Bueno, muchas gracias, Fabián, por esta apertura a lo que el Nodo Sur estuvo desarrollando. Solamente algunos aportes centrales a los procesos concretamente que pudimos desarrollar en conjunto como Nodo Sur. Hay un elemento que yo creo que es importante destacar, que las organizaciones de la sociedad civil, en este caso nosotros como RIOT somos una organización de la sociedad civil, la importancia que tiene específicamente los procesos democráticos de estas organizaciones de la sociedad civil y por lo tanto nosotros lo que queremos es recuperar también la importancia de los nodos al interior concretamente de nuestra organización. Los nodos que en el fondo están representando las organizaciones de primera línea en el tema tanto de atención como en el tema concretamente de promoción de derechos y también de prevención, son las organizaciones en el fondo que dan base a esta organización que es la RIOT. Por lo tanto, consideramos que siendo diversas también las realidades de nuestro continente, de América Latina especialmente y de España, consideramos que estas reflexiones son realmente importantes de tomar en cuenta en su diversidad. En primer lugar, queremos llamar la atención respecto, diríamos, a la situación que está viviendo América Latina, respecto a los estados, a los gobiernos y el impacto especialmente que tiene esta democracia representativa que en el fondo está no dando respuestas a la realidad que estamos viviendo como personas, como sociedad civil, como conjunto de organizaciones en nuestras realidades. En ese sentido, la pandemia lo que ha logrado en el fondo es visibilizar profundamente la desigualdad que vivimos, especialmente en los sectores populares y en los sectores de mayor vulneración de derechos. Por lo tanto, el llamado que hicimos, especialmente en el primer encuentro, es que tenemos que avanzar en una democratización de los estados, en un llamado, en el fondo, a que realmente los gobiernos respondan integralmente a los derechos universales de las personas en todas sus dimensiones. Uno de las características importantes, y lo relató Fabián, claramente diríamos la pandemia ha dejado en visibilidad lo que es la brecha digital, por ejemplo, donde en realidad, si lo miramos desde el punto de vista educativo, muchos sectores rurales, muchos sectores, diríamos, de nuestras poblaciones, no tienen acceso realmente
a los procesos educativos como se exigen actualmente en estos tiempos. En segundo lugar, queremos llamar la atención respecto al rol de la sociedad civil. Claramente lo manifestó Fabián, la sociedad civil en este tiempo de pandemia ha estado en primera línea, ha respondido realmente en forma contingente a la subsistencia de las comunidades, a la necesidad de los alimentos, a la necesidad de las respuestas en el tema sanitario. ¿Qué ha implicado esto? Implica que los estados, los gobiernos en el fondo lo que están haciendo por muchos años es tercerizar lo que realmente correspondería a un estado, a los gobiernos como garantes de derechos. Y eso implica que esta tercerización en el fondo es precario, es realmente sin las condiciones, sin las respuestas realmente que realmente la sociedad civil debiera de dar en el conjunto de las necesidades que la comunidad está demandando, producto de la desigualdad, pero también del impacto de esta pandemia. Por lo tanto, el llamado es a que realmente la sociedad civil no puede ser un elemento paliativo de respuesta integral, sino que realmente su respuesta es y debe ser en correlación con el rol de los estados y los gobiernos. En tercer lugar, queremos llamar la atención a la importancia de esta conexión que debe haber entre la promoción de garantizar derechos universales, garantizar una prevención realmente situada, especialmente en los territorios y en las comunidades, y en tercer lugar, a la atención al consumo problemático de las personas que realmente requieren atención. Esta integralidad debe estar en perspectiva. Llamaba la atención de que, dado concretamente la contingencia, por supuesto que siempre la atención está a querer focalizar en una atención directa a las comunidades, especialmente de los sectores más impactados por el tema del consumo problemático. Pero claramente lo que hacemos el llamado es que los estados y los gobiernos deben tener una mirada integral, no solamente de corto plazo, sino que de mediano y largo plazo, y de esta manera responder integralmente a la garantía de derechos, a una prevención realmente situada en los territorios y por último, realmente que los que tienen necesidad por el consumo problemático sean atendidos de todas maneras. Y por último, hacer el llamado de que los trabajadores y trabajadoras que están en el tercer sector, le llaman algunos, que están en la sociedad civil, que han dado respuesta en una primera línea a los temas de promoción de derechos, de prevención y también de atención a las vulneraciones y que están contextualizados con el tema del consumo, debe llamarse a que los estados y los gobiernos respondan también a los derechos de los trabajadores y trabajadoras. No es posible que el tercer sector, que los trabajadores y trabajadoras de las organizaciones de la sociedad civil trabajen precariamente, dando realmente respuestas de primera línea a lo que está sucediendo, incluso en este contexto de pandemia. Creemos que la sociedad civil, para cerrar, tiene un rol y una responsabilidad conjunta con el Estado y una responsabilidad conjunta con los gobiernos. Pero la tarea concretamente de la sociedad civil no es, entre comillas, garantizar los derechos que le corresponde al Estado y que le corresponde a los gobiernos, sino que ser complementario en acciones y tareas de primera línea que a veces el Estado no puede tener ni puede llegar. Estamos convencidos que la sociedad civil, que trabaja especialmente, diríamos, especialmente en los sectores de mayor vulneración de derechos, tenemos una responsabilidad, un compromiso, y así lo hemos manifestado, pero hacemos el llamado profundo, especialmente en América Latina, a que los estados, los gobiernos, tienen la responsabilidad de garantizar derechos, de comprometerse, de que realmente no es suficiente que realmente haya una responsabilidad del Estado en términos de votaciones o solamente, diríamos, de una democracia representativa. Por lo tanto, vamos entonces a avanzar en un compromiso mayor. Muchas gracias, David, y a Fabián.
Tenemos unos minuticos porque ya sigue la segunda mesa de trabajo, entonces vamos a responder a una pregunta, la van a responder desde todos los nodos. Chiti Vanegas nos pregunta si ustedes desde las organizaciones han sido convocados por los gobiernos a la hora de diseñar acciones para enfrentar la pandemia. Entonces quisiera empezar no sé si David quieras por el nodo sur responder esta pregunta y les voy dando la palabra. Yo creo que los estados, en el fondo, diríamos, y en el caso concretamente de los gobiernos, lo que han hecho es hacer una responsabilidad, entre comillas, de reparto, especialmente de canastas, de reparto de alimentos, pero tratando de visibilizar de que es el Estado, que son los gobiernos los que están haciendo la acción. A veces han llegado algunos recursos a través de nuestras organizaciones de la sociedad civil, pero esos han sido absolutamente insuficientes. Por lo tanto, la sociedad civil ha tenido que complementar para que realmente las comunidades que viven esta desigualdad y necesidad de subsistencia tengan respuestas directas, más dignas, y es el rol que ha cumplido la sociedad civil. Gracias. Raidiris, por el nodo Centroamérica, México y Caribe, ¿nos puedes comentar? Entiendo que ha habido una experiencia de sinergia y de incidencia en el marco de lo que implica esta pandemia. Hay una experiencia con una de las coaliciones, en el caso de República Dominicana, que participa Casa Abierta, en donde hemos estado haciendo el llamado de atención y nos han ido colocando en los momentos de espacios de trabajo y de lugar. Las organizaciones del Nodo Centro, que fuimos convocando cuando vimos la pregunta, que nos imaginábamos que era la pregunta que nos iba a dar el tiempo para compartir, pues sí han cedido de sus materiales, como lo ha hecho también nuestra organización, han cedido de sus materiales y han colocado personal al servicio de líneas de apoyo, por ejemplo, de líneas de apoyo psicológica, que es uno de los elementos que más ha salido. Pero creo que hay un intento de diálogo, de trabajo común, pero no necesariamente con todas las organizaciones que en este momento somos parte del nodo. Creo que hay otras organizaciones de la sociedad civil, porque lo puedo decir por el país que nos compete, que sí han estado haciendo sinergia y trabajo común, pero creo que nos reta a continuar haciendo este trabajo de incidencia, de posicionamiento, de veeduría y de generación de alianza y de trabajo en sinergia. Gracias, Evelyn. Desde el nodo andino, no sé si Vicky nos quiera comentar algo frente a esta pregunta. Ya. Bueno, también comparto pues la parte de lo que comentó Reniris. O sea, nosotros sabemos que hay algunas organizaciones aquí, pues hablo especialmente de Colombia y de pronto de otros países donde sí ha habido un trabajo, una alianza entre las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos. Pero frente a las organizaciones que hacemos parte del nodo andino, no se ha visto como esa sinergia. Gracias, Vicky. No sé, Evelyn, si quieras complementar la información del nodo andino. Es que realmente nosotros como nodo hay muchas diferencias en los países en el sentido de los desafíos que estamos viviendo actualmente. Pero sí podemos decir que hay una coincidencia en lo que decía Vicky, estoy totalmente de acuerdo con como ella lo manifestaba. O sea, nosotros en las organizaciones del sector social hemos estado haciendo un gran esfuerzo en una forma muy independiente, ¿no? Reinventándonos, como dijimos al principio, y generando toda una serie de estrategias para brindar un apoyo constante desde, por ejemplo, en el caso nuestro somos una organización preventiva y nosotros la prevención la tuvimos que enfocar desde el desarrollo del bienestar integral. O sea, dejamos a un lado lo específico de la intervención y nos concentramos en lo inespecífico, porque era la mayor demanda que además estábamos observando en nuestros aliados. O sea, una necesidad permanente de manejar el momento que nos tocaba vivir, de reinventar desde lo individual para poder también funcionar desde mi colectivo. Pero yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Vicky que el esfuerzo al final fue más organizacional y de nuestro sector social. Vale, muchas gracias. Y Elena, del Nodo España. Yo puedo
Sí, yo puedo aportar la experiencia de Proyecto Hombre, porque en relación a una plataforma que es de España, de organizaciones vinculadas a adicciones, haya tenido una incidencia frente al gobierno, no ha habido, ¿no? Desde la asociación lo que se ha hecho fundamentalmente es insistir, y hemos hecho toda una campaña y un posicionamiento desde los datos que tenemos del observatorio, tanto este extraordinario como uno que hicimos de carácter anual, en relación a esa vulnerabilidad de las personas con problemas de adicciones y frente a la pandemia, ¿no? Eso que he comentado. Y hemos tenido distintas conversaciones desde grupos parlamentarios a la delegación de gobierno, hemos mantenido distintas reuniones, aunque como tal no se nos ha llamado a decir colaborar en las políticas que tenemos que tener. Hemos compartido, hemos devuelto, nos hemos posicionado y desde ahí es donde hemos trabajado. Muchas gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas que nos acompañaron hoy. La verdad, un excelente manejo del tiempo, los conceptos muy claros, muy claves por de verdad, sus aportes para todos los participantes. Le doy paso a Felisa para que cierre esta sesión y muchas gracias a todos. No te escuchamos, Felisa. Ya está, perdón. Ya está. Es que la iPad, sí, ya está. Decía que muchas gracias a los compañeros y compañeras de los nodos, que ya hemos visto cómo la pandemia no nos ha hundido, lo que nos ha hecho es estimularnos a la búsqueda de salidas, de respuestas, de alianzas, y salimos más cohesionados que nunca, con más seguridad que nunca, que somos pieza clave, como decía David, en la complementariedad con los estados para que se cumplan los derechos humanos. También no quisiera irme de esta mesa sin explicar que han habido dos cosas, por lo menos en España, que se ha avanzado durante esta pandemia. Una, en la respuesta que se ha dado a los habitantes de calle, drogodependientes con consumo de drogas que están en la calle, y que se ha abierto la posibilidad de hacer servicios, albergues especializados trabajando la reducción de daños desde dentro de los mismos. O sea, eso era algo que teníamos en mente hace muchos años y que hasta esta pandemia, que se visibilizó pues todos los usuarios en las calles más que nunca, porque eran los únicos que quedaban, se pudo en muchas partes de España, se pudieron hacer servicios especializados que ya con el tiempo nos darán los datos de cómo se ha podido ir trabajando con este tipo de servicios, con reducción de daños, por lo tanto con consumo dentro, con salas de consumo dentro de los mismos. Y por otro lado, por ejemplo, la UNAD sí que hizo una incidencia política muy importante, sobre todo en los temas de publicidad del juego. España estaba desbordada en publicidad del juego, desde las 10 de la noche no paraban de dar publicidad en el juego. Nos dimos cuenta que cada vez más durante la pandemia pues había muchas familias que estaban pidiendo un poco auxilio en este sentido, y se habló directamente con el ministerio y logramos que durante la pandemia se cerrase por lo menos desde las 10 de la noche hasta la 1 de la mañana la posibilidad de publicidad. De hecho, esta semana también nos han llamado la Comisión Mixta Congreso-Senado para hablar sobre el tema. Por lo tanto, sí que se han hecho bastantes cosas novedosas que seguramente si hiciésemos, además del teletrabajo, por supuesto que hemos hecho en todos los lados, que seguramente tendríamos que recopilar desde la RIOT todas aquellas nuevas experiencias que se han hecho y que son importantes para las personas con las que estamos trabajando y sobre todo para las personas que están en peor situación. Dicho esto, pues nada, les doy por finalizada esta sesión. La próxima sesión será a las 6 de la tarde. Toda la información está en el vínculo de nuestro campus virtual que aparecerá en el chat, que ha aparecido en el chat. Recordarles que será a las 6 de España, 12 de Colombia la próxima, que hemos retrasado media hora, y que será con el título de los enfoques diferenciados de reducción de estigma y discriminación. Como pueden ver cuando cierren la pantalla, hay la encuesta que necesitamos que contesten. Nos vemos a las 6 de la tarde, 12 de la mañana. Muchas gracias.
Chao, gracias.